continuamos ahora con un taller específico, un taller técnico para trabajar y para valorar cómo incluir esos criterios sociales y ambientales dentro de la compra pública de una forma muy práctica, ¿no? Veremos algunos ejemplos, estará Jaime Pinto, ¿no?, guiando este taller, y decirle que a todas aquellas personas que quieran estar en este taller, hemos puesto el enlace de acceso a este taller en nuestro chat del YouTube. O sea, si acceden a YouTube y buscan nuestro canal de Redanago, ahí encontrarán nuestra intervención y tendrán ese enlace. Muchas gracias a todas, a Noemí, Pierina, Marta, Ilenia y también al servicio de intérpretes de Funcasol por haber estado esta mañana con nosotras. Comenzamos pues entonces, Jaime, con el taller y seguimos. Muy bien, pues nada, de nuevo, pues nada, felicitaciones, enhorabuena a todas las participantes, a todas las ponentes, panelistas, ¿no?, de la mesa. Bueno, la verdad es que me voy a ceñir al tiempo que tenemos un poquito más de media hora. Intentaré responder todas las preguntas que surjan y lo que intentaré en este tiempo muy breve es tampoco es no aburriros, ¿de acuerdo? Es decir, al final lo que voy a intentar es sentar unas claves importantes a la hora de la utilización práctica de estas cláusulas sociales y medioambientales. Yo no voy a hablar de contratos reservados porque precisamente es una cuestión que se aborda mañana, ¿de acuerdo? Por lo tanto, me centraré precisamente única y exclusivamente en las cláusulas sociales medioambientales. Desde ese punto de vista, el marco legal es el que todos conocemos, por lo cual lo omito, partiendo desde las directivas hasta nuestra ley, está ahí, no voy a hacer un repaso de eso. Sí que voy a hilar, ¿no?, a aquello que nos contaba al principio de la mesa anterior Marta Aparicio, de acuerdo, sobre la importancia, efectivamente, algo que ya todos sabemos, pero tenemos que entender que la contratación pública, cuando hablamos de contratación pública socialmente responsable, podemos considerarla como un instrumento, ¿verdad?, para implementar políticas tanto europeas como nacionales en materia social y medioambiental. De hecho, fijémonos que también Marta, al final, cuando le preguntaba sobre el control, nos estaba enunciando la política europea, que es efectivamente dentro del marco normativo donde estamos, ¿no? Además, en virtud incluso del principio de primacía del derecho a la Unión Europea. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Centrándonos en las cláusulas sociales y medioambientales, a través de la incorporación de las mismas, la contratación pública lo que tendría por objeto, y se convertiría en ese momento responsable, es garantizar pues, la igualdad de oportunidades en beneficio, en definitiva, ¿de acuerdo? Que ese es el tercer sujeto que yo siempre digo, en definitiva, de todos los ciudadanos en aras, pues eso, ¿de qué? De la inserción social y también, por un lado, contribuir a alcanzar fines sociales que se estimen prioritarios en cada momento, ¿de acuerdo? Esto es lo que nos permitiría vincular la contratación pública, como el ejemplo que ponía Ilenia, es que lo hemos estado viendo en la sesión anterior, de acuerdo, de efectivamente vincular la planificación con la planificación estratégica de los criterios sociales medioambientales o de otro tipo de políticas que querían llevar a cabo en el propio ayuntamiento, ¿vale? Por eso de en cada momento, porque eso puede variar. Ella ponía los ejemplos de los sectores que tienen en mayor riesgo de paro, ¿no? Y el día de mañana puede ser al contrario, puede ser la juventud y no puede ser precisamente los que ahora tienen, ¿vale? Y por otro, también goza, y este es el ejemplo también que nos ponían el caso de las compañeras de la Consejería de Educación, Universidades y Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, goza de un papel ejemplificador. Me parece muy importante empezar por aquí porque también se trata de eso, de divulgar, de concienciar, de motivar, de acuerdo, de difundir, ¿vale? Ya que las prioridades públicas de orden social influyen pues decisivamente ¿en qué? En los sujetos económicos que actúan en el mercado, ¿de acuerdo? Y de esta manera condicionamos a las empresas a que observen determinados comportamientos prioritarios para la administración contratante. Es, en este caso, desde este primer momento, ¿vale? Necesario, por tanto, apuntar a que el compromiso de inclusión de factores sociales y medioambientales, ¿de acuerdo?, como una estipulación añadida al cumplimiento de la obligación contractual principal, ¿de acuerdo? Porque no olvidemos que, salvo que el objeto del contrato sea precisamente de servicios sociales, en cuyo caso el objeto contractual principal coincidirá con ese bienestar social que buscamos, ¿vale? En el resto de casos no será así. Estamos hablando de aspectos sociales o laborales o medioambientales que incluimos dentro de la obligación contractual principal. Bien.
pues debe prestar, en este caso, y esto es importante, y esto da un poco de respuesta, que luego citaré algunas de las preguntas que había, debe prestar especial atención al principio de proporcionalidad, ¿de acuerdo? Con la prevención de estar relacionados con el objeto del contrato, con el contenido del contrato, sin conferirle tampoco a la administración o poder adjudicador contratante una libertad de elección que no tenga restricciones, es decir, una libertad de elección sin restricciones, garantizando de este modo la posibilidad de que haya competencia efectiva, ¿de acuerdo? Y también dotándole de los requisitos que permitan que la información proporcionada por los licitadores sea verificable, que es el principio de verificabilidad. Por eso antes había una pregunta que luego contestaré, que decían, no, es que tenemos problemas para encontrar criterios que sean válidos, como por ejemplo la de la subida salarial, porque el criterio de la subida salarial no cumple lo que aquí estoy diciendo. Pero eso no supone que no podamos, ¿de acuerdo?, hacer también algún tipo de mejora, ¿vale? Y para eso tenemos precisamente la posibilidad, y esto es básico, pero es importante, de utilizar los criterios sociales en las distintas fases. Y de esa manera, si los utilizamos correctamente, podremos lograr mejores resultados dependiendo de lo que queramos conseguir. Evidentemente no se puede conseguir absolutamente todo, ¿no? O, por ejemplo, subir el salario hasta, no lo sé, hasta límites inimaginables, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente los criterios o cláusulas sociales debemos conocer que se deben o se pueden utilizar en la fase de selección de participantes. Aquí digo se deben porque el artículo 71 nos obliga a ello, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en materia de personas con discapacidad o en materia del cumplimiento del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007 de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, ¿de acuerdo? Pero también se pueden utilizar en la fase de adjudicación, que es donde venían antes las preguntas, que ahí suelen dar infinitos, muchos más problemas. También se pueden utilizar como criterios de exclusión de las empresas, también como en las ofertas anormalmente bajas. No hablo por fases, sino por momentos, ¿no? También en las condiciones especiales relativas a la ejecución del contrato, donde es obligatorio. Pero es que al final lo que tenemos que tener en cuenta, y esta es la idea, que a partir del artículo 1.3, que antes ha sido también mentado creo que en este caso por Marta, la verdad es que lo que tenemos que entender es que la contratación pública socialmente responsable va más allá de actuaciones puntuales, porque tenemos un montón de elementos donde trabajar con ellas, desde la solvencia económica, financiera y técnica, ¿de acuerdo? Desde lo que permitamos hacer también con las garantías, desde el punto de vista de los criterios de adjudicación, de la preceptiva utilización de condiciones especiales de ejecución de carácter social, medioambiental o de innovación, del contenido mínimo del contrato, de la prohibición de contratar, de la definición del objeto del contrato, de los conceptos económicos, acordémonos del artículo 100 y la obligación de desglosar y, por tanto, tener en cuenta los convenios colectivos laborales y esa desagregación de género por categoría profesional y también por igualdad de género en caso de que la misma sea aplicable. Por tanto, también se da en la contratación, también, en los conceptos económicos de la contratación. También encontramos la contratación socialmente responsable, que también ha salido referida en los contratos reservados, en la subcontratación, en el procedimiento de asociación para la innovación, en la simplificación administrativa y en la reducción de cargas, en la división de lotes, que también antes ha salido como uno de los supuestos. Es decir, la contratación pública socialmente responsable, lo que quiero que entendáis de partida, el tiempo que tenemos no nos da. El otro día estuve hablando precisamente en la Diputación de Valencia, por invitación precisamente también de Ilenia, 6 horas de esto y aún así no llega. Bueno, lo que primero es que debéis tener esta visión, ¿no? Esta visión amplia de lo que puede ser la utilización de las condiciones sociales y medioambientales, con un elemento muy importante, que es la cadena de subcontratación a la que luego finalmente me referiré, ¿de acuerdo? Bien, antes de pasar a la parte de preguntas y contestar las preguntas que podáis hacer y las que ya hay, o parte de ellas que había, tenemos que tener en cuenta que, por tanto, lo que podríamos llegar a decir es que la contratación pública puede estar, porque al final es una cuestión de imperativo legal y de voluntad, ¿de acuerdo? Puede estar al servicio de condiciones sociales y medioambientales, pero eso sí, esto es importante, con el límite de no distorsionar, y repito esto porque es importantísimo, la competencia, ni introducir controles indebidos en la gestión interna de los intereses empresariales, ¿de acuerdo?,
ahí viene lo de las cláusulas estas de subida salarial, ni lo que obliga en definitiva a adoptar especiales cuidados a través de criterios de adjudicación, sobre todo, ¿vale? Porque deben estar siempre referidos a las ofertas de los licitadores y deben suponer, en el caso de los criterios de adjudicación, una mejora en las condiciones de prestación del servicio. Y ahí es donde derivan muchos de los problemas, ¿vale? Sin embargo, si nos vamos a las condiciones especiales de ejecución, esto no lo encontramos y nos encontramos además la obligación del artículo 202 de incluir, de acuerdo, en función de una lista no cerrada, no tasativa, no un numerus clausulus, de acuerdo, una condición especial de carácter social, medioambiental o de innovación, una de ellas. Bien, dicho esta primera aproximación, voy a marcar una serie de ítems prácticos, rápidos e inmediatos, ¿vale? Para ceñir o fijar cómo tenéis que aplicar de manera práctica en un taller, ¿de acuerdo?, los criterios de este tipo, de carácter social o medioambiental. Cuando hablo de criterios me refiero a todos estos aspectos que he citado anteriormente, no solo criterios de adjudicación, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta primero, la ley de contratos, ¿de acuerdo?, del 2017 obliga a incorporar en toda contratación de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre que guarde relación con el objeto del contrato. Y no estoy hablando de criterios de adjudicación, estoy hablando de lo que he citado antes, que son un montón de elementos que, enunciados como pórtico de la norma en el artículo 1.3, donde se contienen en el 1.1 los principios generales de la contratación pública, en el 1.3, por tanto, como pórtico de toda la norma, esa obligación que luego se ve manifestada, pues os he puesto un montón de ejemplos, hay más, no es una cuestión de tiempo, ¿de acuerdo? Se ve manifestada a lo largo de todo el contenido, ¿de acuerdo?, de la norma en distintos preceptos y en distintas fases y elementos a tener en cuenta, ¿vale? Y tenemos que hacerlo en la convicción, o la ley lo hace, ¿de acuerdo?, en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, ¿de acuerdo? No lo digo yo, siempre digo esto, lo dice la ley, ¿vale? Así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos, ¿vale? Esta es la primera premisa. La segunda premisa que tenéis que tener en cuenta es que los criterios o cláusulas sociales, medioambientales y relativos a otras políticas públicas, que también por haberlas, ¿de acuerdo?, que se integren tienen que cumplir los principios fundamentales del derecho de la Unión Europea. Y este es el mayor de los problemas, el cumplimiento de los principios generales de la contratación pública. Veo muchos ejemplos que no son válidos, ¿de acuerdo? Que efectivamente, bueno, pues como antes decía Ilenia, oh, nosotros nos lanzamos y tal. Bueno, pues es la suerte que uno corra, porque si viene enfrente un licitador que presenta oposición, como les ha pasado al caso de Canarias, pues puede tener un inconveniente. La verdad es que el caso que os ha pasado a vosotras en Canarias era fácil porque efectivamente si el Centro Especial de Empleo no era de inserción social, esto está ya muy definido y acaba de además matizarlo con una cuestión de aclaración por parte del Tribunal de Justicia, Superior de Justicia del País Vasco, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y ahora falta esperar a ver qué dice el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, porque le ha devuelto la pelota a este, o sea que todavía estamos por ver qué es lo que ocurrirá, pero bueno, entendemos que no habiendo dicho nada al tribunal, esto será por donde derive el propio Tribunal del País Vasco. Pero bueno, no me voy por ahí. Por lo tanto, concurrencia, libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia de procedimientos, no discriminación, igualdad de trato entre las candidaturas, etcétera. Esto tiene que ser cumplido, ¿de acuerdo? Es así. Y ahí es donde vienen los problemas. Por lo tanto, elemento práctico, utilizar el filtro de los principios generales cuando apliquéis condicionantes de carácter social o medioambiental o de otro tipo de políticas públicas. Ver si ese condicionante que habéis elegido o aspecto, ¿de acuerdo?, efectivamente entra dentro del marco del cumplimiento de los principios generales o no. Tercer elemento que tenéis que tener en cuenta, la valoración de la necesidad de incorporar al contrato este tipo de cláusulas se tiene que realizar al inicio del expediente, ¿vale? Incluso si nos retrotraemos un poquito y vemos el ejemplo que nos comentaban precisamente tanto Salamanca como Ribarroja, incluso en la planificación, ¿vale? Por lo tanto, al mismo tiempo que se valora la necesidad e idoneidad del contrato, artículo 28, ¿de acuerdo? 28.1, 2, 3, 4 habla de planificación, el 1 y el 2 y el 3 es donde se recogen los principios de necesidad, idoneidad e eficiencia, ¿de acuerdo? Y eficiencia,
pues en ese momento de valorar la necesidad de incorporar al contrato, es donde se debe valorar la utilización de estos elementos. Y no desde el punto de vista, como decía antes, de, oye, pues es que tengo que poner esto porque me lo dice la ley, no, sino desde el punto de vista, como hemos comentado, de esa mejor prestación y de esas posibilidades, y por eso empezaba por ahí en mi intervención. Cuarto elemento que tenemos que tener en cuenta. En el anuncio de licitación y en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se tiene que indicar que el contrato está sometido al cumplimiento de condiciones de carácter social, medioambiental o relativas a otras políticas públicas. Es el cumplimiento del principio de publicidad, un elemento práctico. ¿Es una obviedad? Sí. ¿Se hace siempre? No. ¿Vale? Quinto punto que tenemos que tener en cuenta. No se pueden incorporar, ojo, cláusulas sociales, medioambientales y relativas, y siempre lo diré, a otras políticas públicas, ¿vale?, que respondan a criterios de territorialidad. Esto cuesta entenderlo a veces, ¿no?, pero es así. Y, por ejemplo, sería más fácil para el hecho insular poder aplicar estos criterios, pero lamentablemente los principios, bueno, lamentablemente o no, lamentablemente para quien quiera hacerlo, pero realmente los principios generales, precisamente los que decía anteriormente, de la contratación pública, marcados por la Unión Europea, no permiten hacer esto. Por lo tanto, ni criterios de territorialidad, ni criterios de nacionalidad de las empresas licitadoras, ¿vale? Porque son contrarios ¿a qué? Pues al principio general de concurrencia competitiva, que es un principio que está en el artículo, en el considerando primero de las directivas, en el artículo 1 de la ley de contratos, pero no en esta generación de contratos, de ley de contratos o de directivas, que estamos en la cuarta generación, no, desde su origen. ¿Por qué? Porque está en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y ya está, y a partir de ahí no podemos hacer otra cuestión, ¿vale? Bien, esto es fundamental. El sexto punto que me gustaría que tuvierais presente. Las cláusulas sociales, medioambientales y también de otras políticas públicas podrán ser, y esto ya lo he dicho, en la fase de preparación, adjudicación y ejecución del contrato, ¿de acuerdo? Si bien debemos saber que no todas las cláusulas sociales se pueden introducir en todas las fases del procedimiento. Es decir, no todas las cláusulas son polivalentes en este sentido. Y el ejemplo más claro es el de, el que decíamos antes, el de la subida salarial. ¿En qué mejora la prestación del servicio la subida salarial? En nada, ¿de acuerdo? ¿En qué mejora el hecho de que haya un plan de conciliación? Es que eso hay que demostrarlo. Y yo no digo que no lo mejore, yo no digo que no, lo dicen los tribunales. Y son los tribunales los que dicen que efectivamente no está acreditado que la subida salarial, que, en fin, una serie de elementos de carácter social y laboral acrediten una mejora, que es lo que se exige al criterio de adjudicación. Cuando nosotros utilizamos un criterio de adjudicación, tenemos que utilizarlo conforme a unos principios también aplicables al mismo, y entre ellos está el de verificabilidad, está el de concurrencia competitiva con otros principios, está el de ponderación, está el de vinculación al objeto del contrato, en donde se incluye el de vinculación al objeto del contrato que ese criterio de adjudicación suponga una mejora de la prestación con respecto a la ejecución del contrato. Todo esto no es exigible a priori, y al menos no en este grado de exigencia, ¿de acuerdo?, a las condiciones especiales de ejecución, ¿vale? Y esto es donde podemos confluir la utilización mayoritaria, ¿de acuerdo?, de todos estos criterios, ¿vale? Ya os voy avanzando, aunque acabaré hablando de ellas, de las condiciones especiales de ejecución, que hacia ahí es donde debemos confluir este tipo de políticas, porque es donde nos van a resultar mucho más eficaces, más eficientes, más efectivas, ¿de acuerdo?, a la hora de aplicar esta cuestión. Por ejemplo, cuando yo utilizo un criterio de adjudicación que dice que valoro que se subcontrate a empresas de centros especiales de empleo o empresas de inserción, tengo que demostrar cómo eso va a mejorar la prestación del servicio, lo cual es francamente complejo. Sin embargo, yo si pongo como condición especial de ejecución que el 10%, el 15%, el 20%, no sé, lo que se decida, o determinada prestación en concreto que sé que está dentro del marco de las prestaciones a ejecutar en el objeto del contrato, sea de obligatoria subcontratación con un centro especial de empleo o una empresa de inserción, eso no incumple ninguno de los principios de la contratación pública, porque lo único que estoy exigiendo es que se haga dentro del marco del contrato. Y esa es la vinculación que me exige la ley, nada más, que la condición especial de ejecución
evidentemente no sea contraria al derecho, esta no lo es, y que se ejecute dentro del marco del objeto del contrato y que evidentemente esté vinculada al objeto, pero no con el grado de vinculación que se exige al criterio de adjudicación, donde se le exige ese plus a mayores, ¿de acuerdo?, de mejora de la prestación del servicio. Esto no se exige para la ejecución del contrato. Por lo tanto, cuando yo defino el objeto del contrato, solo tengo que poner, imaginémonos, ¿de acuerdo?, contrato de servicio de limpieza del centro de no sé qué, ubicado en tal sitio, ¿de acuerdo?, con especial atención a la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión, y defino esas personas en riesgo de exclusión para, no sé, favorecer las empresas de inserción que quiero precisamente que interactúen como subcontratistas en ese contrato. Y no tengo ya ningún problema jurídico ni práctico a la hora de aplicar. Pues, por ejemplo, personas en riesgo de exclusión, no sé, por drogodependencia. Bueno, pues entonces estoy dirigiendo mi contrato y vinculando el mismo a las empresas de inserción que tengan personas que se intentan incorporar al mercado laboral y a la vida social con normalidad, ¿de acuerdo? Y lo que establezco obligatoriamente como condición especial de ejecución, a la cual además sujeto penalidades establecidas o incluso resolución del contrato, la obligatoriedad de llevar a cabo, ¿de acuerdo?, esa subcontratación en determinadas prestaciones con ese tipo de entidades, ¿de acuerdo? Evidentemente, hago antes un estudio de mercado, o sea, es mucho más fácil de lo que parece en este caso. Lo que pasa es que nos centramos en los criterios de adjudicación que, francamente, ni son tan productivos en eficacia, en eficiencia, y además producen infinitos o muchísimos más problemas que las condiciones especiales de ejecución en particular. Bien. El siguiente punto que os quería trasladar, bueno, antes de pasar aquí, os decía que no todas las cláusulas son polivalentes, os he puesto ejemplos, os he explicado de manera rápida la diferencia entre uno y otro, ¿de acuerdo? Pero también quiero que tengáis en cuenta lo siguiente, y es que tenemos un tipo de cláusulas de carácter general que son aplicables a todos los contratos, por ejemplo, el artículo 45 de la Ley Orgánica 2007, o el porcentaje mínimo como prohibición de contratar de las personas con discapacidad, de las empresas que tienen que tener ese mínimo del 2%, eso es aplicable a todos los contratos, sin necesidad de vinculación al objeto del contrato, ¿vale? O también es aplicable a todos los contratos sin necesidad de vinculación al objeto del contrato el artículo 147.2, que habla del desempate, ¿vale? Porque al final se mide, pues, no sé, el número de personas con discapacidad, el número de personas indefinidas, el número de mujeres contratadas de la empresa, independientemente de que haya vinculación o no al objeto del contrato. Estos son cláusulas de carácter general aplicables a la totalidad de contratos. Y luego, pues, que dan los verdaderos inconvenientes prácticos y jurídicos en su aplicación, que si sabemos el régimen jurídico y la práctica de cómo aplicarlas no es tan complejo, en serio, son las cláusulas de carácter específico, que son las que son aplicables a determinados tipos de contratos por su vinculación al objeto del contrato, ¿vale? Y aquí es donde entro en el punto séptima clave. La definición del objeto de los contratos ha de ser redactada de forma particular y específica para cada uno de ellos. Os he puesto el ejemplo de las personas en riesgo de exclusión social por pertenecer al colectivo, ¿no?, de personas drogodependientes. Bien, esto lo tenemos que hacer cuando definamos el objeto del contrato. Nosotros no podemos decir, quiero llevar a cabo un contrato de lavandería, o un contrato de hostelería, o un contrato de catering, o un contrato de no sé qué, y ya está. No, el objeto del contrato tenemos que descender a definirlo, con especial atención a la incorporación o de la protección al medio ambiente. Ya lo hemos hecho, ya está, no hay que poner mucho más. Eso no quiere decir que luego tengamos que cambiar el título, aquello que se publica del título del contrato, no. El contrato seguirá siendo lo mismo, contrato de catering para, pues no lo sé, lo que sea, no me lo voy a inventar. Contrato, ¿vale? El título no hace falta, pero cuando describimos las características de los productos o los servicios a contratar, es decir, cuando describimos el objeto del contrato, debemos optar por las condiciones que sean más adecuadas en función del valor social o medioambiental correspondiente que queramos proteger, anexo al principal, ¿vale? Tales como, bueno, yo qué sé, sostenibilidad, comercio justo, protección del medio ambiente, etcétera, 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 ¿vale? Esto es importante porque es la clave de todo lo demás. Si no definimos bien el objeto del contrato y no hacemos referencia a nuestro valor social o medioambiental o de otro tipo de políticas, es donde vendrán luego los problemas a la hora de vinculación con el objeto del contrato. Porque claro, en mi objeto del contrato no figura esa protección, por lo tanto es imposible que a posteriori haya vinculación, ¿vale?
El octavo punto que debéis tener en cuenta es que cuando los criterios sociales o medioambientales se incorporen como criterios de adjudicación, que es donde más problemas hay, donde mayor litigiosidad hay, lo recomendable, en mi opinión, sin lugar a dudas, es que en la medida de lo posible sean objetivos, es decir, no objetivos por su vinculación al objeto del contrato, sino porque estén hechos a través de reglas o fórmulas, por lo tanto, objetividad y cuantificable, ¿vale? Esto es importante, no es obligatorio, pero es importante, ¿vale? El criterio, entiendo que se debe limitar a la concreta prestación del objeto del contrato y no de otro tipo de actividades de la licitadora, también es importante, porque si nosotros atendemos al criterio de adjudicación a la licitadora, por ejemplo, número de personas contratadas indefinidas que tiene la empresa licitadora, estamos refiriéndonos al sujeto, no al objeto del contrato, y por lo tanto ese criterio por defecto es nulo de pleno derecho. ¿Por qué? Porque no lo cumple la vinculación al objeto del contrato, porque lo dice la ley. Además, tener en cuenta esto, los criterios de adjudicación son los que mayor litigiosidad producen, ¿de acuerdo? El noveno punto que tenéis que tener en cuenta, que la nueva ley obliga a incorporar en los pliegos al menos una condición especial de ejecución. Y la ley, si lo hace, el legislador, a mí se equivoca mucho, ¿de acuerdo? Pero en este caso lo ha hecho continuo, o sea, sabiendo a lo que hacía, a lo que se refería, conocedor de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y evidentemente de la jurisprudencia nacional. Por lo tanto, artículo 202 obliga a introducir una condición especial de ejecución de carácter social, medioambiental o de innovación, ¿de acuerdo? Y además lo establece como un listado no cerrado. Está en el 202, no lo voy a citar, está ahí, ¿vale? Pero es importante. Y es aquí donde debemos acudir, porque también tenemos que tener en cuenta que las condiciones especiales de ejecución serán exigibles igualmente a todos los subcontratistas. Y esto me parece un elemento muy importante. Es decir, cuando hablamos de las condiciones especiales de ejecución, debemos tener en cuenta que son exigibles también a los subcontratistas, ¿vale? Ya he dicho, y no tengo tiempo para profundizar en ello, que a la condición especial de ejecución no se le exige más que la vinculación del objeto del contrato se entiende por el hecho de que sea prestada durante la ejecución del contrato y ya está. No se le exige, a diferencia de los criterios de adjudicación, toda esa serie de plus, de proporcionalidad, en fin, de suma en la mejora del contrato, de ponderabilidad, de contraste, de acuerdo, de comprobación, etcétera. No, no se le exige y eso evidentemente es una ventaja muy grande a la hora de utilizar estos criterios, ¿vale? Y además tenemos que tener en cuenta que podemos establecer más de una condición especial de ejecución, es decir, el mínimo legal es una, pero nada nos impide tener dos sociales, una social, una medioambiental, o tres, o las que nosotros consideremos, ¿de acuerdo? Que también deben incluirse en el anuncio de licitación y definirse con precisión en el pliego, ¿de acuerdo? Y que, ya lo he dicho, pero lo repito, todas las condiciones especiales de ejecución serán igualmente exigibles a los contratistas y que también el incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución podrá dar lugar a penalidades o a resolución del contrato. Yo opto por la primera porque la segunda, si no la vais a cumplir, es decir, si alguien incumple una condición especial de ejecución y no vais a llevar a cabo la resolución del contrato, pues qué sentido tiene que lo pongáis en negro sobre el blanco en el pliego de cláusulas administrativas. Por lo tanto, apostar por las penalidades para combinar en caso de incumplimiento al adjudicatario de acuerdo a cumplirlas. Porque aquí ya no estamos hablando de los licitadores en las condiciones especiales de ejecución, estamos hablando del adjudicatario, de la empresa que lo ejecuta, ¿de acuerdo? Empresa, persona física, bueno, persona jurídica o persona física, ¿vale? Y además quiero que tengáis en cuenta dos elementos más. Uno muy importante, la condición especial de ejecución es parte de la prestación del objeto del contrato. Por lo tanto, si yo, imaginaros, establezco una formación añadida a lo que exige la ley, porque la condición especial de ejecución no es exigir lo que dice la ley. Esto también es algo que debéis conocer. Es decir, la condición especial de ejecución no supone el hecho de decir, como condición especial de ejecución, el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. Esto es algo muy habitual. O en cualquier otro tipo de normativa, o el cumplimiento del convenio colectivo. No, mire usted, esto ya es una obligación legal. Y hay que diferenciar las condiciones especiales de ejecución, que son una obligación contractual, no legal, que está más allá de lo que pide la obligación legal, ¿vale? Y por eso se ciñen exclusivamente a la ejecución del contrato. Vale, me quedan unos minutos, voy a dejar ese tiempo para las preguntillas, ¿vale? Bien, pero creo que esto es importante, tenéis que conocerlo. Por lo tanto, condición especial de ejecución, como os decía, fundamental que tengáis en cuenta esto, ¿vale? Que no puede ser el simple
cumplimiento de la ley, sino que es una obligación contractual que va más allá de la obligación legal. Y que, por tanto, al ser una obligación contractual que va más allá de la obligación legal, el coste de la misma debemos repercutirlo en el presupuesto de la licitación. Si yo pido como condición especial de ejecución que nuestros trabajadores de limpieza o de lo que sea, de lo que fuere, imaginémonos, tengan un curso específico de X horas de duración, con carácter presencial, telepresencial, lo que yo disponga, porque tengo que definir la condición especial de ejecución, porque es una cuestión más que vamos a añadir al contrato, ¿de acuerdo? Pues como decía, un curso, pues, por ejemplo, de prevención de riesgos laborales específico, o de desplazamiento de cargas pesadas, o de limpieza en altura, o de lo que fuere, eso tengo que valorarlo y meterlo en el presupuesto base de licitación. Claro, y alguien se pregunta, bueno, ¿y en qué mejora que tenga una mejor prevención de riesgos laborales? Pues eso, si lo hubieras utilizado como criterio de adjudicación sería exigible, pero si lo utilizas como condición especial de ejecución no es exigible. Por tanto, puedes pedir un plan de conciliación, puedes pedir muchas más cosas dentro de la prestación del objeto del contrato, no de la empresa, acordémonos, ¿vale? ¿Y esto qué supone? Pues supone que la condición especial de ejecución es un paso evolutivo, y esto es importante porque al final lo que tenemos que conseguir, que esto también lo comentaba de alguna manera indirectamente con su práctica el Ayuntamiento de Ribarroja, que incidamos en la sociedad, no solo en el contrato, ¿de acuerdo? Si yo pongo como condición especial de ejecución, pongamos el aumento de la contratación femenina, de las personas con discapacidad, de las personas en riesgo de exclusión, de las personas paradas mayores de 45 años, de mujeres en... Si yo digo, oye, pues en este objeto de este contrato, en las personas adscritas al mismo, porque no me puedo referir a otra cosa, tengo que ceñirme al objeto del contrato. Todas las sustituciones, por ejemplo, o vacantes nuevas que se produzcan deberán ser necesariamente contratadas entre personas inscritas en la lista del paro, ¿de acuerdo? En la oficina de empleo, paradas mayores de 45 años, de larga duración, por ejemplo, mayores de 45 años, parados de larga duración. Evidentemente, estas personas cuando se incorporen a este servicio, ¿de acuerdo? Si yo he llegado a la tasa que he querido, pues no sé, el 20%, hasta que se llegue al 20%, esa es la condición especial de ejecución. Si en el primer contrato no lo he conseguido, en el segundo lo mantendré, ¿vale? Hasta que se llegue al 20%. Pero en el momento que haya conseguido ese objetivo, al final lo que he hecho es conseguir una evolución, porque esa experiencia, ya según el derecho del trabajo, ¿de acuerdo?, será objeto de subrogación a esas personas. Ya no tendré que incidir necesariamente en esa línea de condición especial de ejecución. Es decir, las experiencias exitosas de las condiciones especiales de ejecución, incluso de los criterios de adjudicación, te permiten posteriormente abondar o ahondar en otras políticas públicas. Porque, por ejemplo, cuando haya conseguido ese objetivo, en el contrato siguiente, dentro de 4 años, a lo mejor lo que puedo decir es que dentro de ese objeto del contrato lo que quiero es un plan de conciliación familiar y laboral de acuerdo a las personas adscritas al objeto del contrato. Cuando ese plan haya sido implantado, se convierte en un derecho de esos trabajadores, ¿de acuerdo?, que será objeto de subrogación, todo el derecho del trabajo, si hay subrogación en convenio colectivo, tienen que subrogarse con los derechos y obligaciones que tienen los trabajadores, ¿de acuerdo?, en virtud del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Por tanto, pensar en la condición especial de ejecución como un paso más en la evolución de la contratación pública responsable y como una posibilidad de incidir indirectamente también en el tejido económico y sociolaboral, de acuerdo, de nuestro entorno, que es efectivamente pues, un elemento muy importante a tener en cuenta, que también se produce, y con esto termino, con los criterios de adjudicación. Y pongo un ejemplo. Si yo consigo establecer un criterio de adjudicación, por ejemplo, vinculado al ahorro de energía, porque se da todo lo que me pide la ley para que el criterio de adjudicación sea válido, y ese ahorro de energía se consigue en ese contrato, ¿de acuerdo? Será más aceptable que en el próximo contrato, más fácilmente aceptable por los licitadores, que en el siguiente contrato ese ahorro de energía se establezca ya precisamente como condición especial de ejecución. ¿Veis? O sea, que también hay un proceso evolutivo a través de las cláusulas sociales entre las distintas fases, de acuerdo, del procedimiento. O sea, que al final tenemos aquí un juego multiverso, ¿verdad?, que nos permite hacer pues, un montón de cosas. No sé, Angie, si quieres, si doy respuesta o intento dar respuesta a alguna de las preguntas. Yo creo que las primeras que me hicieron, que fueron formuladas anteriormente, están respondidas.
pero Sí, esto ya... Jaime, hay algunas preguntas en el chat. No sé si las personas que la han formulado quieren abrir micro y cámara y hacerlas directamente, o si no, bueno, pues las leo. No sé, tenemos a Paula que nos comentaba inicialmente que... Hola Paula, mira, ¿quieres formularla directamente? Abre micro, sin problema. Hola, buenos días. Saludos a todos y bueno, y a Jaime, que acabo de terminar hace unas semanas un curso de experto en contratación y la verdad que me alegro de poder interactuar aquí porque allí quizás no fuimos muy activos. Gracias, Jaime, muy interesante. Yo la verdad que la pregunta que he hecho es bastante básica, pero bueno, estamos en un foro que se está hablando de inclusión social, de centros de empleo y la verdad que en donde yo trabajo no estamos todavía incluyendo estas cláusulas y la primera pregunta que me surge es la diferencia, no sé si sé que no entra exactamente en el ámbito de este taller técnico, pero cómo diferenciar a unos de otros. El compañero antes, Carlos Estevez, comentó que debían estar acreditados por el Servicio Canario de Empleo, pero me gustaría saber legalmente o cómo identificar como miembro de una mesa de contratación uno u otro para determinar si esas licitadoras pueden optar a ese contrato reservado. Gracias. ¿Te refieres a la diferencia entre empresas de inserción y centros especiales de empleo, ¿verdad? Sí, y dentro de los centros especiales de empleo, por lo que veo, por lo que me comentaron las compañeras de educación, hay algunos que son de iniciativa social y otros que no lo son, con lo cual los que no lo son no podrían optar. Yo, antes de nada, y por respeto al orden del programa, te agradezco. Bueno, lo primero, encantado, Paula, de saludarnos, pero efectivamente, mañana es el día donde se tratan los compañeros capitaneados por Javier Mendoza, de acuerdo al tema de las cláusulas. Básicamente la diferenciación, yo sí te añado, básicamente la diferenciación es la regulación de unos y otros, ¿de acuerdo? Y el objetivo de unos y otros. ¿En qué se vinculan? Bueno, pues se vinculan en que al final los beneficios obtenidos tienen que repercutir en la propia empresa y que el objetivo es que las personas que trabajan para estos centros especiales de empleo y para estas empresas de inserción bueno, pues se incorporen al mercado laboral, como antes también ha dicho Angie, ¿de acuerdo? Yo, recuerdo que es la ley, no me acuerdo, ahora mismo la estaba buscando, la empresa de inserción, no me voy a acordar de memoria, es la ley, no lo voy a decir, es la ley 44-2007 a lo mejor, si no recuerdo mal, es la 44-2007, ¿verdad? Bien, pues y ellas efectivamente son las que establecen pues, qué se entiende por una empresa de inserción, que son sociedades mercantiles o cooperativas, que además de realizar cualquier actividad, ¿no? Productiva, tengan como objetivo social lo que os decía, la integración y formación sociolaboral. Mientras que los centros especiales de empleo se rigen por otra normativa. Pero de verdad que si queremos, no es una cuestión que hayamos tratado, yo creo que mañana se va a tratar en mucha profundidad y es mejor que primero asistas porque probablemente sea un tema que se ha tratado en amplia profundidad ahí, ¿de acuerdo? Gracias. Te puedo decir que puedes acudir al Real Decreto Legislativo 1/2013, que es donde se recogen las empresas de centros especiales de empleo. Ley 44/2007 y Real Decreto Legislativo 1/2013, donde también se les exige unos requisitos como pues, que estos centros estén promovidos y participados por más de un 50% directa o indirectamente, o por una o varias entidades, ¿de acuerdo? Ya sean públicas o privadas, que no tengan ánimo de lucro, y ahí es donde viene lo de iniciativa social, no social, etcétera, ¿vale? Pero bueno, por lo menos ya tienes donde consultar. Pues muchas gracias. Paula, había también otra pregunta que la formulaba Fátima Rodríguez. No sé si Fátima quiere abrir micro y hacerla de viva voz. Si no, mira, resumidamente, Fátima preguntaba, dice que en relación a los criterios sociales y medioambientales se suelen incluir como criterios de adjudicación o condiciones especiales de ejecución, pero ¿ve posible que se introduzcan como criterios de solvencia técnica o profesional? Esa es la pregunta que lanzaba Fátima Jaime. Pues depende, Fátima, lo he dicho, no todos los criterios son polivalentes. Es decir, ¿tú cómo vas a exigir como criterio de solvencia, por ejemplo, el hecho de establecer una subcontratación con un centro especial de empleo?
no tendría sentido. O cómo vas a exigir como criterio de solvencia, pues no sé, que la empresa tenga un plan de conciliación de la vida laboral y familiar. No tendría sentido. ¿Por qué? Porque no hay una vinculación realmente en este sentido. La solvencia, pensemos que tiene también sus características, su régimen jurídico, y es lo que permite acceder o no. Sin embargo, sí que a lo mejor podrías pedir, imagínate, para un contrato cuyo objeto fuera prestaciones referidas a la igualdad de género, pues que las personas, de acuerdo, que estuvieran o que la empresa tuviera acreditado una determinada solvencia específica precisamente en este tipo de cuestiones. E incluso podrías pedir como criterio de adjudicación pues que tuvieran las personas que compusieran el equipo en un número X, de acuerdo, valorando su experiencia, pues tuvieran una determinada formación específica relacionada con la materia precisamente de la igualdad de género, pues, por ejemplo, formación universitaria. Lo que no podrías pedir, por ejemplo, es que en el equipo fueran el 70% mujeres. ¿Por qué? Porque nada acredita que el hecho de que sean 70% mujeres, ¿de acuerdo?, suponga una mejora de la prestación del objeto del contrato como criterio de adjudicación. O sea que al final hay que ver al caso concreto, ¿no? Pero eso, la solvencia hay que mirarla conforme la solvencia se aplica al sujeto, es decir, al sujeto que quiere entrar en la licitación, en este caso a la persona física o jurídica, a la empresa, al licitador, ¿de acuerdo? Pero vinculado al objeto del contrato, es decir, tiene que cumplir necesariamente el principio de proporcionalidad, es decir, vinculado a en qué esa solvencia exigida puede efectivamente ser proporcional para el aseguramiento de la calidad en la prestación. Entonces, es una pregunta demasiado genérica que hay que andar al caso concreto bajo la premisa que os he dicho. No todas las cláusulas son polivalentes en todas las fases del contrato. Vale, pues mira, comenta Fátima por el chat que muchas gracias por su opinión, Jaime, y que ella lo comentaba sobre todo porque había visto en algunas instrucciones sobre este tema y lo veía muy complicado. Vale. Hay algunas otras preguntas más. Si queréis, vamos a ir cerrando. Voy a leer una de ellas que decía: buenos días, ¿se podría acreditar la experiencia con medios externos a la hora de ejecutar un contrato para salvar esta exigencia que muchas empresas de inserción no tienen? Sí, se podría. La acreditación de solvencia externa se puede hacer además también incluso aportando la clasificación. Normalmente, esta es otra de las medidas, y lo he citado antes cuando he referido a la solvencia, no lo he dicho expresamente que es la cesión de solvencia, pero hay varias corrientes, ¿no? Hay una corriente más doctrinales, hablo, que al final son la práctica, más estricta a la hora de aplicar la cesión de solvencia o la solvencia externa, y otra más laxa. Yo ahí, por ejemplo, sería muy partidario de que apliquéis la laxa, porque eso permitirá efectivamente la incorporación de pequeñas y medianas empresas y las empresas del tercer sector. Sí, sí se puede aplicar solvencia externa, salvo incluso aplicando la clasificación, por ejemplo, que no es exigible para los contratos de servicio, pero sí es posible acreditarla, ¿de acuerdo?, por parte del licitador, o sea, es un derecho que tiene, pero lo que sí no podrás hacer en el caso de que efectivamente el poder adjudicador haya determinado, ¿de acuerdo?, que esa solvencia específica, ese requisito específico, ha de ser necesariamente propio del adjudicatario del contrato. Entonces, en ese caso, y por eso digo que al final el que determina si es más o menos laxo con la utilización de la solvencia externa es el poder adjudicador, yo os invito a que seáis efectivamente laxos para permitir esta entrada, ¿no?, de empresas, pero claro, si eso que tú precisamente no tienes ha sido determinado en el expediente de contratación como imprescindible que sea ejecutado por la empresa contratista sin poder acudir a solvencia externa, pues no podrás hacerlo. O sea que al final depende de cómo se configure. Es posible, pero depende de cómo lo configure el poder adjudicador. Bueno, pues muchas gracias. Sé que se quedan algunas preguntas ahí. Luego, si quieren, pues que nos las hagan llegar por correo electrónico y se las facilitamos a Jaime si quieren tener alguna respuesta un poco más amplia o con algo más en concreto. Pueden escribirnoslas a nagos@redanagos.org, a este correo electrónico. Gracias a Jaime por acompañarnos. Yo me gustaría simplemente
bueno, y por esta ilustre explicación sobre cómo incluir estos criterios y estas cláusulas sociales con ejemplos concretos, tener claro sobre todo cómo definir claramente nuestro objetivo del contrato, ¿no? Para ir evitando, por así decirlo, o ir concretando un poco mejor esos contratos que queremos hacer y evitar pues, posibles limitaciones o problemas de futuro. Yo simplemente quería compartirles una página, es la página de contratación pública responsable que está desarrollando REAS. REAS, Red de Redes, es la red de economía alternativa y solidaria a nivel estatal. Red Anago formamos parte de esta red, somos la red territorial de economía social y solidaria. Y quería compartirla porque, bueno, es una página que está en construcción, se presentará el 14 de diciembre oficialmente, pero todas las redes territoriales a nivel estatal pues estamos haciendo llegar buenas prácticas, ¿no? de cómo incluir estas cláusulas en ciertos pliegos. Brevemente comparto pantalla para que la vean, para que puedan visitarla. Esta página web, bueno, pues como os comentaba, pues es una herramienta, bueno, que sobre todo lo que busca es facilitar la incorporación de estas cláusulas. Tienen varios ejemplos de cláusulas, pueden encontrar ejemplos de pliegos, también tienen recursos formativos, pueden acceder a esta página web. De momento, bueno, pues está, como os comento, en construcción, se sigue aumentando información, se sigue subiendo documentos, pero pueden ir ya visitándola, pueden incluso encontrar algunos pliegos, por ejemplo, bueno, a ver si se carga la página, que va un poquito lenta, no sé por qué. Bueno, pues pueden ir buscando por ámbito, en este caso, por ejemplo, las cláusulas pueden ser tanto cláusulas sociales por cláusulas ambientales, tienen un buscador, ¿vale? Tienen información también pues, de otras jornadas, de otras guías que se han estado elaborando a nivel estatal. Simplemente pues quería darles a conocer esta herramienta que está a disposición de cualquier persona que pueda acceder y bueno, se quedó un poco colgada la página, pero bueno, la refresco. Recuerden, es la página de contratación pública responsable.org. Está de momento en construcción, se presentará el día 14 de diciembre y si hay alguna persona interesada en tener más información de esta presentación, pues se lo podemos hacer llegar, incluso a aquellas personas que se inscribieron, pues le podemos hacer llegar la invitación para que puedan seguirla. Dejo de presentar y gracias a todas las personas también por acompañarnos hoy en el taller y formular estas preguntas que han hecho, bueno, que se enriquezca también esta intervención. Gracias de nuevo, Jaime, por acompañarnos a lo largo de esta mañana, tanto en la mesa inicial con las experiencias de contratación pública responsable en las diferentes administraciones, tanto en el Ayuntamiento de Ribarroja como en el Ayuntamiento de Salamanca, bueno, y en la Consejería de Educación. Gracias nuevamente también por... Gracias, Jaime. Decirles que vamos a hacer ahora un pequeño descanso de aproximadamente unos 15 minutos, volvemos a las 11:10. Toda la información de la feria la tenemos colgada en nuestra página web, en la landing específica de la Feria de Contratación Pública Responsable. Recuerden refrescar esa página, a las 11:10 estaremos ahí, y al igual que en YouTube, también estaremos retransmitiendo en directo a través de YouTube y también recuerden refrescar un poquito y nos vemos a las 11:10. Seguimos con empresas, con esa ronda de presentación de qué son las empresas sociales, en concreto las empresas de inserción, para bueno, pues también aclarar aquellos conceptos y aquellas dudas que bueno, se manifestaban también hoy con respecto a la diferencia entre centros especiales de empleo de iniciativa social con empresas de inserción, a las que les invito a que participen. Y nada más, nos vemos en 15 minutitos.